Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Proseguimos en este viernes 12 de julio, meditando en las instrucciones que el Señor nos da a todos nosotros, sus discípulos. El poder de Dios se revela en la debilidad de sus discípulos. Toda la historia de la Iglesia confirma esta verdad. Son los pequeños y los humildes los que han hecho las obras más grandes, porque solo los pequeños, los que son sencillos y humildes de corazón, son capaces de asumir y pagar el precio que cobra el mundo a los que siguen a Jesús. No es fácil ser cristiano en este mundo, para nada. Que lo digan los santos y los mártires de todos los tiempos. No es fácil seguir hasta las últimas consecuencias a Jesús. Y aunque no sea fácil, sí es posible con la gracia de su Espíritu Santo. Y Jesús, que ya sabía lo que nos esperaba, nos previene y nos advierte. Meditemos entonces estas santas advertencias de nuestro Maestro y Señor. Primera advertencia: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Vamos como ovejas en medio de lobos. El ejemplo que pone Jesús es crudo y claro a la vez. Siempre habrá lobos al acecho tratando de devorarnos. Y más aún, siempre habrá lobos que vestidos de ovejas caminarán a nuestro lado, en la misma iglesia, tratando de guiarnos para engañarnos, confundirnos y desorientarnos. ¿Cuántos lobos vestidos de amigos? ¿Cuántos lobos fingiendo que les interesa el reino de Dios, pero solo andan buscando qué devorar? ¿Cuántos llegando a casa se quitan el disfraz de oveja? Tenemos que estar atentos y despiertos, sean precavidos como serpientes y sencillos como palomas. La serpiente es siempre prudente y precavida. Con mirada penetrante observa, analiza y estudia todo a su alrededor. No se deja engañar fácilmente. Sabe esperar el momento oportuno para actuar y también sabe retirarse a tiempo. La paloma, por su parte, es mansa, dulce, inocente e inofensiva. Pues bien, una mezcla de todo esto es lo que espera hallar en todos nosotros
el Señor Jesús. Él quiere que seamos prudentes, precavidos, analíticos, mansos, dulces e inofensivos a la vez. Si queremos ir por este mundo lleno de lobos, anunciando el Evangelio, sin morir en el intento, debemos de obedecer a Jesús. Debemos aprender a discernir. No caigamos como ingenuos a la primera. Tomemos siempre nuestras precauciones. Mantengamos la distancia prudentemente cuando sospechemos que por ahí anda un lobo. Andar silenciosamente, andar con prudencia y sencillez, es el consejo que nos da el Señor Jesús hoy. Segunda advertencia: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Cuidarse de la gente. ¿Cómo interpretamos esto? Jesús quiso decirnos que no debemos de exponernos demasiado. Hay que ser cautelosos. No se puede confiar de buenas a primeras en alguien a quien apenas estamos conociendo. Los que hoy creemos que son amigos nuestros, mañana podrían convertirse, movidos por las circunstancias, en traidores y nuestros peores enemigos. Yo sé que a todos nos ha pasado. Amigos que se volvieron los peores enemigos, porque en quienes depositamos nuestra confianza y nos traicionaron y nos hicieron mucho daño. Gente que recibió lo mejor de nosotros, para luego de pronto volverse en contra. Ya Jesús nos lo había advertido. Ahora bien, tampoco debemos de desanimarnos. Hay amigos verdaderos, claro que sí. Amigos que, como dice la palabra de Dios, son un verdadero tesoro y hasta se convierten en nuestros hermanos. Esos amigos buenos son un regalo de Dios. A esos tenemos que cuidarlos mucho y valorarlos, porque cada vez son más escasos. Tercera advertencia: cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que van a decir. El discípulo verdadero no teme nunca ser cuestionado, interrogado, ni criticado, ni siquiera enjuiciado por las autoridades religiosas o civiles, por vivir de acuerdo al Evangelio, porque sabe que el Espíritu Santo lo va a respaldar en su defensa. Recordemos el testimonio de los discípulos de Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando eran conducidos ante el Sanedrín una y otra vez. Todos se maravillaban de escuchar sus argumentos. Ciertamente hoy no hay Sanedrín ni sinagoga como los de aquel tiempo, pero sí hay poderes con los que choca de frente el mensaje del Evangelio: el poder político y el poder religioso, el poder del dinero, el egoísmo, la ambición, el poder de la cultura de la muerte y el descarte. Un discípulo verdadero siempre da la cara, mira de frente y responde, lleno de la paz del Señor, a todos los cuestionamientos que se le hagan. No promueve la violencia, pero tampoco se calla cuando debe de hablar. No se impone, solo deja que el Espíritu Santo fluya y sea Él quien hable. No estamos solos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, habla por nosotros y a nuestro favor. No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Cuarta advertencia: el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán.
todos los odiarán a ustedes por causa mía, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Jesús no esconde esta dura verdad a sus apóstoles. El Evangelio provoca a veces la oposición y la persecución de la propia familia. Y esto duele mucho porque todos esperamos siempre contar con el apoyo incondicional de nuestra familia. Y cuando la familia se opone y cuestiona el servicio que prestamos en la iglesia, entonces viene la tentación de dejarlo todo y tirar la toalla. Siendo Jesús el primer rechazado por su gente y su propia familia, ¿qué podemos esperar nosotros, sus discípulos? El mundo no te amará porque te parezcas mucho a Jesús. El mundo lo odió a él primero. Si te pareces a Jesús, siempre serás un signo de contradicción, una luz molesta para quienes aman la oscuridad. El testimonio auténtico del discípulo verdadero siempre provocará una reacción y una consecuencia. La reacción negativa de algunos será inmediata, pues algunos se sentirán cuestionados por las palabras del Espíritu Santo, por la luz, por la presencia misma de Jesús en aquel discípulo. Y entonces vendrá la consecuencia, la división. Se dividirán los que están a favor del reino y de los que están a favor del mundo, su egoísmo y su orgullo. Cada quien tomará su partido. Hace un tiempo alguien me decía, yo tengo 35 años de trabajar en la iglesia y nunca he tenido un solo problema con nadie, pero con nadie. Me decía muy seguro de sí mismo. Y yo le dije, pues, hermano, revise, porque algo está haciendo mal. El discípulo no es más que su maestro. Y Jesús tenía muchos problemas por anunciar el reino de Dios. No puede haber alguien que tenga 35 años sirviendo en la iglesia sin un solo problema. Jesús tuvo muchos problemas. Por eso nos advierte. Todos los santos y mártires tuvieron problemas. El Papa Francisco también los ha tenido. Revisemos si estaremos viviendo una fe muy cómoda y confortable, que no genera cambios, ni despierta interés en ningún ambiente. Una fe que huele a moho. No importará si son amigos o parientes quienes se sientan cuestionados por la palabra. Siempre la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo Jesús, sacará la verdad a la luz. Los que están con Jesús o contra Él, a favor del proyecto del reino de Dios o contra Él, dice Jesús, solo el que persevere se salvará. El texto en griego dice, el que haya aguantado hasta el fin se salvará. Es decir, el que conserve la fe hasta el final, el que contra todo y contra todos defienda su tesoro, su perla preciosa, aunque tenga que negarse a su propia familia, ese se salvará. Quinta advertencia. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Huir. Hay que aprender a evadir a los perseguidores. No se trata de buscar el martirio antes de tiempo. El discípulo verdadero sabe retirarse a tiempo, sabe discutir limpiamente, sin ofender y sin herir, y sabe retirarse cuando ya no vale la pena seguir discutiendo. No provoca el enfrentamiento, pero si tiene que defenderse, lo hace, respaldado en la fuerza del Espíritu Santo. No promueve la violencia, la agresión ni la venganza, pero tampoco permite que le arrastren la dignidad de hijo de Dios,
de hija de Dios. La prudencia es la virtud que muchas veces nos aconsejará huir, retirarnos, alejarnos, poner distancia, terminar una relación o cortar comunicación. Hay personas tóxicas a las cuales es mejor mantener lejos. Y no es cobardía, es prudencia. Somos los cristianos los que seremos perseguidos. Nunca seremos perseguidores. Que los santos y los mártires de todos los tiempos intercedan por todos nosotros, para que caminando entre lobos y siendo astutos como serpientes y mansos como palomas, podamos nosotros también perseverar hasta el fin y alcancemos la victoria de la gloria eterna. Muy bien, queridos hermanos, mañana, si Dios nos lo permite, continuaremos meditando en este discurso apostólico y misionero del Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.